Hermano, Dios le bendiga. Buenos días. Es una bendición estar con todos ustedes en este día, jueves 16 de febrero de este año 2023. Y bueno, hermanos, estamos con el lema de nuestra iglesia: en Dios haremos proezas. Y le doy gracias a Dios porque podemos llegar a este día ya, cuarto día de la semana, y esperando que la palabra de Dios pueda seguir siendo bendición para nuestras vidas. Estamos hablando de un Dios que hace proezas, de un Dios que hace hechos maravillosos, estupendos hechos, dijo un siervo de Dios en la palabra. Entonces, sin duda, queridos hermanos, Dios quiere que también nosotros hagamos proezas, pero confiando en Él y dependiendo en Él. Ahora, sin duda, una de las más grandes proezas que podemos realizar, queridos hermanos, es tener una familia para Dios. No es fácil en estos tiempos. Muchos hermanos y muchas familias están batallando y están sufriendo la época en que estamos viviendo. Lamentablemente, muchas veces nosotros, los padres, en vez de ayudar para la edificación de una familia en Cristo, una familia cristiana, donde papá y mamá son cristianos, hijos e hijas son cristianos y todos sirven al Señor, muchas veces abonamos para todo lo contrario, queridos hermanos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que retomar el reto y que retomar el propósito y el plan de Dios, de que Dios quiere que nosotros tengamos una familia que le honre, que le glorifique, una familia que le sirva. Recordemos allá como Josué nos menciona la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y queridos hermanos, podemos ver en la escritura que ese propósito que Josué tuvo de él y su casa servir a Jehová, así lo hizo, así se logró. Él y su familia sirvieron a Dios. Y fue tanta la influencia de Josué sirviendo a Dios, que también toda su generación sirvió a Dios. La Biblia nos dice que después vino otra generación que no conocían a Jehová, ni las obras que Dios había hecho por su pueblo. Pero mientras tanto, mientras vivió Josué, ¿verdad? Mientras vivió Josué, toda su familia sirvió al Señor, y también la generación que le sobrevivió a Josué también sirvieron al Señor. Es una hazaña, hermanos, tener una familia que sirva a Dios. Es una gran hazaña, y eso se puede lograr confiando en el Señor, orando al Señor, pidiéndole al Señor por nuestra familia, pidiéndole al Señor por nuestros hijos. Nosotros tenemos que entender como padres que nosotros tenemos un propósito al tener hijos. Nuestros hijos en realidad son hijos que Dios nos dio a nosotros, pero son hijos que le pertenecen al Señor. Cuando nosotros los dedicamos y los consagramos al Señor, le estamos diciendo: Señor, gracias por darnos este hijo, esta hija, pero en realidad yo lo pongo en tus manos, yo lo entrego en tus manos, yo lo entrego a tu voluntad, yo lo entrego a tus planes, yo lo entrego a tus propósitos. Y nuestros hijos, hermanos, representan una descendencia para Dios, hermanos. Mire lo que dice allá la palabra del Señor en el libro de Malaquías 2:15. Dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Queridos hermanos, Dios está buscando una descendencia para él, y esa descendencia son nuestros hijos. Y nuestros hijos representan esa descendencia que Dios quiere para él. Una descendencia que viva para Dios, que sirva a Dios, que alabe a Dios, que adore a Dios, que tengan un corazón para Dios y también para las cosas de Dios.
Oh, qué hermoso, queridos hermanos, que pasan las generaciones y padres sirven al Señor, hijos sirven al Señor, nietos sirven al Señor, bisnietos sirven al Señor. Y qué bendición. Y no debemos de permitir que eso se rompa, hermanos. Nosotros tenemos que estar orando a Dios, pidiéndole a Dios, instruyendo a nuestros hijos en el camino del Señor, como la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que nosotros, hermanos, pagar el precio, ¿verdad? Y confiar que el Señor hará una gran obra en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, que el Señor hará una gran obra en ellos y que ellos son los que representan esa descendencia especial para Dios. Dios está buscando esa descendencia para Él, y esa descendencia son nuestros propios hijos. Así de que, hermanos, es un gran reto tener una familia cristiana, una familia que sirve a Dios, hijos consagrados, hijos que sirven a Dios. No te desalientes, hermanos, sigue luchando por tus hijos, sigue peleando por tus hijos. No dejes que el diablo te los arrebate, no dejes que el mundo te los arrebate. Hermanos, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? No dejes que un día Dios, ¿verdad?, te tenga que reclamar y te diga que tus hijos se han perdido porque tú no les estorbaste. No, queridos hermanos, estórbales a tus hijos cuando ellos se quieran inclinar hacia lo malo, hacia el pecado. Sé tú un estorbo para ellos, porque ellos son una descendencia para Dios. Sin duda, tener una familia que sirve a Dios, una familia consagrada para Dios, una familia dedicada para Dios, eso es una gran hazaña. Y en Dios haremos proezas. Esa es una proeza, y en Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos con la ayuda de Dios mañana, viernes, ¿verdad? Estaremos hablando de más proezas que podemos hacer con la ayuda de Dios. Mientras tanto, no se nos olvide que en Dios haremos proezas. Amén.